siempre lo va a presentar cuando un expediente, transcurrido un plazo que lo estipula la ley, por ejemplo, los despachos de tribunales dice que los simples tienen que ser en 3 días, ¿no es cierto? Más allá de que no los cumplen, ese mismo pronto despacho que usted lo utilizaría para la administración, podría hasta utilizarlo en sede judicial, planteando el pronto despacho porque no le resolvieron el escrito que presentó y que transcurrió más de una semana a 10 días. Entonces es un impulso procesal el pronto despacho, es para que el expediente siga su camino, si no lo deja ahí como encajonado, ¿no es cierto? Eso es el pronto despacho, para que se expida la administración. El amparo por mora es un procedimiento judicial cuando la administración no resuelve y hay silencio. El silencio de la administración, tanto en Capital Federal como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como en la provincia de Buenos Aires, las leyes de procedimiento de cada una de las jurisdicciones tienen distinto modo de resolver. Uno van por la positiva y otro por la negativa. Uno dicen que, por eso hay que fijarse bien, y no queremos nosotros mucho entrar en eso, pero se lo voy a explicar a efectos que va a venir el doctor, y si se lo pregunta, siempre usted tiene que ir a la ley de procedimiento que rija para ese amparo por mora, y es un procedimiento judicial que se llama la acción amparo por mora, que es expresamente y solamente para que el juez intime a la administración a que resuelva el expediente administrativo. Esos efectos nada más. ¿Lo entendió ahora? Pero, claro, pero sí o sí para el amparo por mora tengo que haber presentado un pronto despacho antes o puedo hacer directamente. No como una colega que nos vino a consultar y había metido 7, 8 amparos pronto despacho. El pronto despacho es uno solito, uno. Ni se reitera el pronto despacho, ni la reiteración de la reiteración. Es un solo pronto despacho. ¿Vencido el plazo? Vencido el plazo que dice la ley de procedimiento, inician judicialmente la acción que se denomina amparo por mora. Y ese amparo por mora es solamente frente al silencio de la administración y para que resuelva el expediente administrativo. No tiene otra ni fundamentación ni otro resultado va a tener. Es el objeto de la lista. ¿Sí? Porque puede ser el amparo por mora, la administración resuelve y no es lo que a usted le gusta o lo que peticionó y después tendrá otra acción. Es una acción autónoma, nada más que a efecto de resolver el incumplimiento de la administración de no haberse expedido y provocar el silencio. ¿Sí? ¿Ya está? ¿Se entendió ahora? Sí, profesora, perfecto. Muy bien. Bueno, ahora ¿cuántos tenemos? 91. Bueno, bien. Bueno, sin perjuicio que después les voy a publicar ahí lo que les digo, porque así no hay problema y se enteran todos. El martes, previo a que ustedes nos informen quiénes son los que tienen problemas de salud y necesitan que les tomemos solos, me hacen la lista ahí y así nosotros ya sabemos si vamos para iniciar a las 6 o iniciar a las 7. Nada más que esa es la única diferencia. ¿Listo? Otra cosa, profe, respecto a contratos administrativos, ¿eso entra? Lo vamos a dejar, si bien usted lo está viendo en esta parte del programa, lo vamos a dejar para la segunda parte del programa. ¿Lo mismo que la parte de licitaciones y eso? Sí, lo vamos a dejar para la segunda parte. Porque... Bueno, mejor. Bueno, sí, queda para la segunda parte. Sí. Después nosotros le hacemos al doctor, porque si no les va a preguntar licitación seguro. Bueno, ¿alguna otra cuestión? Contratos y licitación, las dos cosas.
Porque no creo, no creo que lleguemos a... No. No, porque no sé lo que va a dar el doctor el jueves. Yo creo que no les va a dar principios generales de los contratos el jueves. Si se lo da, entra. Claro, si se los llega a dar, entra, pero si me preguntan a mí si le llega a dar algo, capaz que le da licitación, pero no principios generales de los contratos. Pienso yo, no sé, capaz que, no sé, lo que entra hasta el jueves, que él después nos va a informar. ¿Algo más? Bueno, entonces, si no tienen otra cosa más... El que tiene que dar el martes, si no está el martes, no puede venir el jueves. Sí, chicos, Porque es un lío la facultad, o sea, estamos... Salvo debida justificación médica sería, que alguno tenga un problema el martes, está enfermo. Bueno, y no puede venir, el jueves se va a presentar con la justificación y bueno, podrá rendir. Ahora, de que mejor yo voy el jueves porque me tomo 2 días más, bueno, esa no, esa en esta no corre. Ya saben que cómo vamos a dividir en los en esta modalidad. A lo mejor en la próxima, si rige la misma modalidad, arrancamos de la Z a la M y en la segundo día, para no siempre estar apretados los que tienen la letra A hasta la L. Es un buen y lo criterio, hacemos ¿no? con un poco de equilibrio. Es un buen criterio. Bueno, ¿qué otra cosita? A ver qué dicen acá. ¿Alguna otra cosa? Nos había quedado caracteres del acto administrativo. ¿Querés que te lo dé yo? Sí. A ver qué les pasa a todos. No escuchan. ¿Nadie escucha ahora? Sí, perfecto. Está bien, sí, sí. Se escucha, doctora. Muy bien. Bueno. Y se la ve bien también. Ahora la doctora López le va a dar, o Bolini le va a dar los caracteres. Bueno, yo. Bueno, arranca la doctora López, porque hoy yo no tengo el mejor día de salud, pero bueno, ya la paso a ella. No. Bueno, estabas mirando ahí. Espera. Bueno, se las paso a ella y le empiezo a contestar lo del chat, así nos organizamos. A ver, que a mí me gusta ver qué es lo que están viendo de mí. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Buenas noches, doctora. Bueno, ¿cómo? Buenas noches, le decía, disculpen. Bueno, pensé que habían hecho alguna pregunta porque yo arranco así rápido y a veces no les doy tiempo a reaccionar. Bueno, retomando un poco lo que vimos en la clase anterior, hoy vamos a ver nulidad de los actos administrativos o vicios del acto administrativo o revocabilidad del acto administrativo. Son distintos enfoques que se le puede dar a un mismo tema y ahora van a ver por qué. Porque en realidad sería un cuadro de 3 entradas que según las características del acto derivan en las mismas consecuencias. Entonces se puede analizar desde cualquiera de los frentes la situación. Por eso en algunos textos ustedes van a encontrar vicios del acto administrativo, en otros van a encontrar la revocabilidad del acto administrativo, y los textos más modernos, por ejemplo, los últimos artículos que tiene escrito el doctor Balbín, la última actualización del Tratado de Gordillo y demás, habla del acto regular y del acto irregular, que es así como está enfocada la Ley de Procedimiento Administrativo, la 19.549, que es nacional, y que es a la que nos remitimos en forma general para analizar las distintas temáticas que abordamos en la materia, por la complejidad que puede suscitar procedimientos de carácter local, y abordarlo desde la provincia de Buenos Aires nos parecería que es como limitante. Así que nosotros nos referimos al procedimiento ante los organismos federales, y después esto, por supuesto, analógicamente lo deben aplicar y analizar dependiendo la jurisdicción ante la que planteen hacer una acción judicial o algún planteo recursivo de naturaleza administrativa. Bueno, como dijimos, haciendo un breve repaso de la cuestión,
Los actos administrativos se dividen en actos administrativos de carácter individual o carácter general, o actos administrativos y reglamentos, como ustedes lo quieran señalar. Estos actos administrativos reúnen, o conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo, el artículo 7 y 8, para resultar válidos, es decir, para que se manifiesten como un acto válido, deben reunir una serie de elementos de carácter esencial. Luego, la Ley de Procedimiento también trae la posibilidad de que estos actos tengan elementos condicionales o elementos no esenciales de los actos administrativos, y señalamos que dentro de los elementos generales tenemos la competencia con sus distintas aristas, que ya lo vieron también en los fundamentos de los principios de la organización administrativa, la causa, el objeto, la motivación, la finalidad y el procedimiento. Finalmente, el artículo 8 habla de que el acto sea escrito y que deba estar debidamente registrado. Eso en cuanto a los elementos del acto que hacen a la validez de un acto administrativo. Quiero que recuerden estos conceptos porque son fundamentales para después ver o analizar la diferencia entre el acto regular y el acto irregular que nos plantea la ley y sus efectos jurídicos respecto a la posibilidad o no de revocación del mismo en sede administrativa. Ese acto administrativo válido, a su vez, adquiere eficacia una vez que ha trascendido la esfera de la administración, es decir, que ha dado publicidad o notificación, según el acto sea de carácter general o particular. Así que la eficacia es el acto de trascendencia virtual, es decir, la posibilidad de que tome conocimiento el administrado a quien está dirigido el mismo, si está dirigido en forma subjetiva, que se pueda determinar el sujeto, será a través de la notificación, y si es un acto de aplicación, es un acto reglamentario, su publicidad o conocimiento se va a dar a través de la publicación de boletín oficial, edictos, boletines pertinentes que hagan hoy también los medios informáticos y demás. Bueno, y luego ese acto, una vez que ha trascendido la esfera de la administración, es decir, que el administrado ha tomado conocimiento del mismo, comienza a generar derechos subjetivos, ¿no es cierto?, a favor del administrado, es decir, que comienza a producir efectos. Y si el administrado no lo impugna, o sea, no lo recurre, lo consiente, ese acto administrativo va a adquirir firmeza a través del consentimiento del acto y nos encontramos frente al concepto de lo que la jurisprudencia y la doctrina ha dado en llamar la cosa juzgada administrativa o la estabilidad del acto. La cosa juzgada administrativa es un concepto un poco más histórico, ¿no es cierto? Eso habla más de la estabilidad del acto administrativo, porque a partir de ese momento empieza el acto a desplegar sus características, sus caracteres. Eso era el único tema que a nosotros nos quedaba pendiente para analizar de la clase anterior. Los caracteres del acto administrativo los podemos encontrar en el artículo 12 de la Ley de Procedimiento Administrativo, donde habla de la presunción de legitimidad de la fuerza ejecutoria. Ahora vamos a explicar qué es cada uno de ellos. Nosotros, o yo en forma particular, también incorporo la obligatoriedad del acto, que es un carácter que señala Gordillo, que no está previsto dentro de la Ley de Procedimiento Administrativo objetivamente, es decir, dentro del propio texto, pero que deviene implícita de toda la propia normativa que despliega la norma. Así que bueno, el acto administrativo, principalmente una vez que, ya les digo, ha alcanzado la estabilidad, o se ha convertido en cosa juzgada administrativa, goza de la presunción de legalidad. Es el primero y más importante de los caracteres, porque en la presunción de legalidad luego vienen los efectos del segundo y del tercero de los caracteres. La presunción de legalidad implica que la ley ficticiamente entiende que el acto ha sido emitido conforme a las normas que determina el ordenamiento jurídico vigente, es decir, que ha sido dictado con competencia y sin violar ninguna norma legal, o sea, ni desde el punto de vista de supremacía de las normas,
ni del bloque de legalidad en forma genérica, que es así como se llama al ordenamiento jurídico determinado respecto al orden de aplicación de la norma, bloque de legalidad. Es decir, que el acto administrativo ha sido dictado por el órgano que tenía la facultad jurídica para hacerlo, la aptitud legal para actuar, y que él mismo se ciñe al ordenamiento, al bloque de legalidad. Eso le permite a la administración hacer uso y práctica del segundo carácter del acto, que es la ejecutoriedad. ¿Qué implica la ejecutoriedad? Bueno, la ejecutoriedad del acto determina que la administración pueda llevar adelante o poner en práctica o hacer fácticamente posible la implementación del acto por sus propios medios sin necesidad de recurrir al órgano jurisdiccional. Y esto es determinante respecto a la diferencia con los actos jurídicos de derecho civil. ¿Por qué? Porque si bien los actos comparten determinadas cuestiones respecto a los elementos, a lo que se llama los vicios del acto, a la voluntad y todo lo demás que ahora lo vamos a ver en forma particular, estas características del acto administrativo lo diferencian muy bien o con mucha particularidad del acto administrativo, del acto jurídico. ¿Se cortó? ¿Se cortó? A ella sola se le cortó, ¿no? Parece, sí, sí. No la veo a la profesora. Desapareció. No, me parece que... Claro, no, pero me parece que es el mismo micrófono la doctora, que es la otra doctora que estaba hablando con alguien. Sí. No dijo cuántos docentes, pero calculo que sí. Mínimo tienen que haber 2 docentes por mesa. Por lo que dijo, sí, en 2 salones, 2 mesas y de a 5. De a 5 a 5 cada uno. Y empieza a las 7. Más de 100. Nos van a llamar seguramente. Por eso nos hacen que nos anotemos y seguramente por listado va a ser llamar de 5. En el protocolo dice que cuando vos ingresás a la facultad, ahí ya te mandan al aula, porque ellos van a tener como una especie de lista cuando te toman la temperatura. Por eso creo que compañeros tenemos que ir temprano. Los micrófonos, por favor. Chicos, ¿se escucha? Los micrófonos, chicos, porfa. Sí, profesora, se escucha. A ver, me explica usted, que la escucho re bien, que cómo es el tema este. Ustedes tienen que ir con un... ¿Eso es lo que estaban hablando? Ustedes El tienen formulario. que...
Sí, porque se cortó, doctora, recién su comunicación. Están hablando de formulario. Sí, se cortó internet. O sea, algunos dispositivos, pero no sé por qué. Escuchen, Sí. ¿ustedes qué tienen que para presentarse a rendir van a tener que llevar un formulario? Sí, el que subieron en el aula, que es para completar. Supongo que se podía no poner en el Pero celular. ¿alguien te dijo que había que imprimirlo o solo completarlo, como son los formularios de Google? Imprimirlo y presentarlo, cualquiera de las dos opciones. ¿Pero qué les preguntan? ¿Si se presentan? ¿Si cuestiones de salud? ¿Qué es? Ahora, Para presentarse, solo para presentarse, nombre, apellido, mail y el DNI. ¿Y por qué eso? Sí, lo que son- Para ver cómo sería. Ahí está el link en el chat, subieron el link. Igual lo pueden mirar cómo es. No, después voy a entrar a la página porque debe estar publicado. No sé si Es un formulario de Google, un form de Google, que pide solamente los datos de la persona que va a rendir ese día y cargar el mail y el DNI. Y automáticamente cuando cargamos eso en el sistema con el link, nos llega por mail. ¿Sabe para qué debe ser, no? Porque si alguien informa después que esto estaba o con síntomas o no sé, o está enfermo, y tienen que notificar a todo el mundo, entonces debe ser para eso. Porque si no, ¿qué sentido? ¿Para qué sería? Eso debe Yo creo que Decía como para que jurada. todos se vayan organizando para saber la cantidad que va a rendir el mismo lunes, el mismo martes y el jueves. Para eso decía, lo dice. Ah, bueno, eso será para otras cátedras, bueno, qué sé yo. Doctora, va a estar hasta 48 horas antes del examen el formulario. O sea, hay que completar 48 horas antes, si no, no van a poder entrar a la facultad. Claro, eso es para el ingreso a la facultad. Para que ingresen, bueno. Bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, acá va a continuar la doctora López. ¿Continuamos? ¿Me escuchan? Sí, profe. Se escucha bien. Bueno, entonces dijimos que la presunción de legalidad implicaba la ejecutoriedad del acto, es decir, que la administración lo puede llevar a cabo, hacerlo cumplir, hacerlo efectivo, llevarlo adelante sin necesidad de recurrir al órgano jurisdiccional. Les daba la diferencia con los actos jurídicos privados, que pese a, por ejemplo, en un contrato de alquiler, por ponerles un ejemplo para que lo visualicen claramente, que estos actos no gozan ni de presunción de legitimidad ni de ejecutoriedad, ante el incumplimiento, ante la falta de pago del alquiler, uno no puede ir y compulsivamente sacarlo de las pestañas al inquilino, ¿no es cierto? Ni puede dictar un acto diciéndole te vas y mañana voy, te ejecuto y te saco. Uno tiene que ir por el incumplimiento contractual a la justicia, plantear el cobro de alquileres y pedir el desalojo, y es el juez el que va a resolver la cuestión. La administración no actúa así. Qué raro, tanto Que tiempo que representa el interés no habla. público, hay una relación de subordinación con los administrados, los actos gozan de estas características, de la presunción de legalidad y de la ejecutoriedad. Es decir, la administración lo lleva a cabo sin necesidad de recurrir a un juez que ordene el desalojo, el cumplimiento de un acto, la clausura de un local. Ustedes no escuchan nada, ¿no? Se escucha bien. Hay alguien que no está escuchando, doctora, pero se Yo no escucha bien. escucho nada directamente, por eso. Por favor, desconéctense y conéctense de nuevo. No, yo tampoco escucho Qué nada. desastre, che. A ver, alguien que me escuche, que lo pueda repetir para los compañeros que escuchan. La persona que no escucha, Los por que no favor, escuchan, que salgan y presione vuelvan a entrar. F5. Están por el WhatsApp, pero que no interrumpan la clase. Se escucha muy bajo. en el WhatsApp, pero no lo leen. Porque no avanzamos si es al cohete. Es decir, es preferible que escuche el resto de los compañeros, tal vez lo graban, tal vez toman nota, que traten de resolverlo, pero no estén a los gritos en el aula porque no resolvemos nada. Yo no puedo hacer ninguna otra cosa que estar dando la clase como la estoy dando. O sea, no, si alguno tiene un problema de audio, es un problema personal y está afectando a 95 personas. ¿Sí? A ver, alguien que lo pueda transmitir al resto. Bueno, entonces dijimos que ese acto se lleva adelante, que es esa presunción de ejecutoriedad por la misma administración, y la ley en el artículo 12 dice a menos que la ley o la naturaleza del acto exigiere una intervención judicial. Si estamos disponiendo algo respecto a un menor o lo que fuere, habrá reservas o cuestiones previas o cuestiones procesales o legales que obviamente
impliquen que resulte necesaria la intervención judicial. Pero si no lo fuere expresamente por el bloque de legalidad, la administración los va a llevar adelante sin intervención de los órganos jurisdiccionales. La otra hipótesis que suspende la ejecutoriedad del acto es la situación en que la administración de oficio o a pedido de parte, ante la interposición de recurso administrativo del planteo de nulidad del acto, puede suspender la ejecución del acto hasta que se resuelva la instancia ejecutiva. Esto es una herramienta que ustedes como abogados van a necesitar usar si es que deben fundar debidamente, pidiendo la suspensión de los efectos jurídicos del acto administrativo que van a impugnar, planteando que si la resolución fuera favorable hacia ustedes, la ejecución impediría la materialización de la declaración de nulidad, ¿no es cierto? Porque si la administración, vamos a suponer, ordena la demolición de una obra, por no ajustarse a los requisitos o porque entiende que amenaza derrumbe, por una cuestión de interés público, amenaza, dispone la demolición y ustedes plantean una nulidad, un recurso contra eso, efectivamente van a tener que conjuntamente plantear, en virtud del artículo 12 de la Ley de Procedimiento Administrativo, la suspensión de la ejecución del acto, hasta que se resuelva el planteo de nulidad de ustedes. Porque una vez que se demolió la obra, después tendríamos sí una acción de carácter resarcitorio, pero no habría posibilidad de disponer, volver las cosas al estado anterior. Entonces, eso es una de las causales por las cuales la administración puede hacer lugar a planteo de parte de la suspensión del acto. Y también lo puede hacer fundadamente si se encuentra, digamos, involucrados cuestiones de interés público, ¿cierto? Que ameriten primero resolver las instancias recursivas y no dar curso a la ejecución del acto hasta tanto no se resuelva específicamente la firmeza total del acto en instancia administrativa. Bueno, y después les decía que incorporamos un último carácter a los actos administrativos, que es el de la obligatoriedad. ¿Qué implica el concepto o el carácter de la obligatoriedad? Implica que la administración no solamente está facultada a llevar adelante el acto administrativo, ejecutarlo, ponerlo en práctica, sino que como contracara o como contramoneda de esa facultad ejecutoria que tiene, también tiene un deber obligatorio de llevarlo adelante, el cumplimiento del acto. La administración no resuelve y actúa y toma decisiones en virtud del interés público para cajonear y dejar sin ejecutar un acto. Si dispone la suspensión, debe estar debidamente motivada y fundada, ¿cierto? Si no, una vez que tomó la decisión, tiene la obligatoriedad de ejecutar ese acto. No solamente la facultad, sino el deber. Así que lo analizamos y lo vemos desde el enfoque de otro carácter propio del acto administrativo. Bueno, por otra parte, y finalizando esta parte, para después poder ingresar sí al tema específico de las nulidades, los actos administrativos gozan del principio de la irretroactividad. Es decir, que los actos administrativos, como principio general, no podrán tener efectos retroactivos. Y como excepción, sí pueden ser de carácter retroactivos si con su dictado no se lesionan derechos subjetivos adquiridos por los administrados y resultan necesarios para modificar, suspender o retrotraer una situación jurídica a favor de estos. Es decir, que la retroactividad del acto solo opera en caso de que no afecte derechos subjetivos y que de hacerlo sea para beneficio de los administrados, sino para causarles un perjuicio a sus intereses legítimos. Entonces, el principio general de los actos administrativos es su irretroactividad. La excepción es la retroactividad con estos límites que hemos señalado. Bueno, seguidamente vamos a analizar entonces la unidad de nulidades o revocación del acto administrativo.
Como les decía, los actos administrativos nosotros los vamos a analizar desde el punto de vista de la ley, vamos a tomar como eje la ley de procedimiento administrativo, donde clasifica los actos en actos regulares y actos irregulares. La ley y su decreto reglamentario desde el año 72 ha tomado como leading case o como formato la jurisprudencia que se generó en la Corte a través del fallo Carmen de Cantón, que ahora vamos a señalar brevemente de qué se trató, y clasificó a los actos en actos jurídicos administrativos regulares y actos administrativos irregulares. Les cuento brevemente de qué se trataba el fallo Carmen de Cantón para que se ubiquen en la situación jurídica, porque vamos a volver a enfocarlo desde distintos puntos de vista para ver qué pasaría si el acto es regular, si el acto es irregular, y vamos a jugar con los hechos que se generaron en el planteo y cómo resuelve la Corte y por qué luego, por contrario censo, se genera la teoría de los actos irregulares. La señora Carmen de Cantón, quien inicia la acción contra el Instituto Nacional de Seguridad Social, Pensiones y Servicios Sociales, que era lo que ustedes, la gente que es más grande, antes de que existiera el ANSES, lo debe conocer, que era el INSSP, Pensiones y Servicios Sociales, Seguridad Social, Pensiones y Servicios Sociales, era lo que luego devino, a través de las distintas reformas que se dieron de la administración pública, en la creación, en la unificación y determinación del ANSES, pero su objeto era prácticamente el mismo, cambió la denominación. Bueno, la señora Carmen de Cantón era una viuda que había tramitado una pensión en el instituto le había otorgado la pensión por su marido fallecido, que era personal del ejército en ese momento, en vida, y fallecido él, la señora inicia la pensión, se otorga ese beneficio jubilatorio y en el acto de disposición en el que se le hace lugar al beneficio se calcula un haber respecto a lo que debía percibir la señora en la pensión. Ven. Entonces, luego de pasados unos años de que la señora venía cobrando este haber, por supuesto ustedes tienen que pensar que este fallo es del año 69, o sea, no había computadora, no había nada, el cálculo se hacía de manera manual en una auditoría que realiza el instituto sobre los beneficios que había otorgado, advierte que había hecho un cálculo erróneo respecto al haber inicial y pretende dictar un nuevo acto administrativo modificando y sustituyendo el valor del haber inicial de la señora. Entonces la señora hace un planteo judicial disponiendo que ese acto era ilegítimo, era nulo de nulidad absoluta porque afectaba sus derechos adquiridos, sus derechos subjetivos y que no lo podía hacer en sede administrativa. Bueno, tal cual, la Corte, después de sendos tratamientos en instancia de grado y de apelación, interviene la Corte y la Corte dicta este leading case que se toma como modelo para la redacción de la norma finalmente y dice en sus fundamentos que al estar frente a un acto administrativo que reunía estas particularidades, es decir, comienza a hablar de la validez, de que el acto administrativo reunía todos los elementos a prima facie que debe tener un acto administrativo, que el acto ha sido eficaz porque se lo notificó la señora, que el mismo se encontraba firme y consentido, había adquirido estabilidad, cosa juzgada administrativa, limita a la administración y dice, estamos frente a un acto regular, no adolece, prima facie en forma ostensible manifiesta de ningún vicio que pueda poner en cuestionamiento la validez de ese acto y la administración consecuentemente no lo puede revocar en sede administrativa.
tiene que darle la posibilidad al administrado de que defienda sus derechos, sus posiciones, frente a un órgano jurisdiccional, que realice un proceso de conocimiento amplio, que le permita ejercer su derecho de defensa. Consecuentemente, la cosa jugada administrativa implica que la administración no puede modificar en sede administrativa sus actos y debe entonces iniciarlo a través de una acción judicial que se llama acción judicial de lesividad o acción de lesividad, donde la propia administración le pide al juez que declare la nulidad de un acto propio. Es decir, no está planteando una acción para contrarrestar un acto de un tercero, como típicamente hacemos en la controversia, sino que por eso se llama lesividad de autorización. Es decir, pide al órgano judicial que disponga que ella misma pueda anular a través de esta acción con intervención del órgano judicial que garantiza el debido proceso objetivo, que disponga entonces la nulidad de un acto que ella misma ha dictado. A partir de ahí entonces se genera toda la teoría de los actos regulares, en los cuales se basa la ley de procedimientos administrativos nacionales, y a contrario censo la doctrina genera la teoría de los actos irregulares. Bueno, ahora vamos a explicar específicamente qué pasa cuando alguno de los actos se encuentra afectados en forma grave o leve y qué consecuencias tienen. Vamos a cortar un cachito porque me quiero levantar, quiero ir hasta el baño, quiero tomar algo, un cafecito. Así que bueno, nos disponemos a volver a encontrarnos a las 20:25, ¿está bien? En 15 minutos. Sí, doctora. Perfecto. En 15 minutos estamos nuevamente en conexión. Juanita, Juanita, llama al
Hola. Bueno, vamos a continuar. Bueno. Bueno, vamos chicos, entonces dijimos que los actos administrativos, si resultan válidos, eficaces, si han adquirido estabilidad, conforme a la ley de procedimientos administrativos, estaríamos frente a un acto regular, en virtud de lo que analizamos del fallo de la Corte de Carmen de Cantón. Bueno, ese acto regular, principio general, la irrevocabilidad de la sede administrativa, que es lo que les explicaba del fallo Carmen de Cantón. La administración no puede revocarlo en sede administrativa, sin perjuicio de lo cual ese principio general va a tener sus excepciones, que van a ser 13. Las excepciones respecto a la posibilidad de que la administración revoque en sede administrativa un acto regular es si nos encontramos frente a una revocación, sustitución o modificación del acto que sea para beneficiar al administrado sin que la emisión de este nuevo acto perjudique a un tercero. Esa es una de las primeras hipótesis que podemos encontrar de como excepción al principio general de irrevocabilidad del acto regular. Tomando como punto señero los hechos señalados en el leading case Carmen de Cantón, podríamos decir que si el Instituto Nacional de Seguridad Social hubiera dictado un acto no para modificar a la baja el haber inicial del beneficio de la pensión, sino que en la auditoría hubiera advertido que se le estaba liquidando mal y que correspondía pagarle un retroactivo y ajustar el haber de la pensión hacia arriba, bueno, nos encontraríamos entonces frente a una de las excepciones
de la posibilidad de que la administración revoque en sede administrativa un acto regular. ¿Se entiende hasta acá? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto? Pues sigo avanzando, ¿eh? No escucho nada, ¿está hablando? No entiendo nada. ¿No? Nada, bueno. Otra de las hipótesis en las cuales la administración puede revocar en sede administrativa, pese al principio general, es que nos encontremos frente a un acto de carácter precario, cuyo otorgamiento o emisión, en su propia naturaleza jurídica, el acto lleve implícita la precariedad, es decir, que puede ser revocado en cualquier instancia sin que su emisión o generación de efectos jurídicos haya generado derechos subjetivos que se hubieran patrimonializado a favor del administrado. Bueno, ¿qué podríamos señalar como ejemplo esta hipótesis? Por ejemplo, si la administración otorga a través de un acto administrativo regular, es decir, ha sido notificado, tiene todos los elementos del acto administrativo, no está firme, consentido, es un acto estable, pero el objeto del acto fuere la autorización del permiso de un espacio de carácter público, como el dominio público tiene las características o las limitaciones, que ustedes ya saben, que es la inembargabilidad, la indisponibilidad, está fuera de comercio, la inalienabilidad, esos actos de autorización o de permiso de uso de una cosa de carácter público, de un bien de carácter público, llevan íncita en su propia naturaleza la precariedad, es decir, que la administración puede revocarlo en cualquier instancia sin afectar el principio general de los actos regulares. Y la tercera de las hipótesis frente a las que nos encontraríamos en un caso en que la administración puede revocar también como por la vía de la excepción, es cuando el administrado conociera el vicio o hubiera inducido en forma subjetiva que la administración cometiera el error que luego intenta subsanar a través de un nuevo acto. Esto es una cuestión mucho más difícil de compatibilizar con una situación jurídica que se pueda probar materialmente, porque habría que determinar que existió subjetivamente la intención del administrado de desviar el objeto o la decisión administrativa a su favor bajo algún ardid que impidió a la administración tener el cabal conocimiento de todos los elementos para así decidirlo. Volviendo al caso de Carmen de Cantón, para señalar un ejemplo, si en el caso se hubiera planteado que la señora Carmen de Cantón, en vez de tratarse de un error de cálculo matemático, hubiera introducido entre el expediente del haber jubilatorio aportes apócrifos, recibos adulterados o lo que fuere, que hubiera motivado la determinación de un haber hacia el alza, bueno, en ese caso podría entonces la administración, habiendo probado en un expediente administrativo que la actitud o la modalidad del administrado fue conocer el vicio, podría entonces fundamentar y revocar un acto pese a que nos encontremos frente a una situación del acto regular. ¿Se entendió hasta acá? ¿Le puedo pedir si repite brevemente la primera, que no la llegué a entender del todo? Bueno, la primera es que si la administración revoca ese acto, pero no para perjuicio del administrado, o sea, no estaría afectando sus derechos subjetivos, sino que emite un nuevo acto, lo sustituye o lo modifica para beneficiarlo al administrado. Por eso le di el ejemplo que si el error en el cálculo no hubiera sido que le correspondía a la señora Carmen de Cantón un haber más bajo, sino que hubiera advertido en la auditoría que le correspondía un haber más alto, evidentemente no habría ningún impedimento para que la administración revoque y modifique el haber en sede administrativa. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, el acto administrativo regular también puede ser pasible o puede adolecer de vicios leves. El vicio leve es aquella cuestión, aquel error material que afecte en forma no sustancial, es decir, que no anule
cualquiera de los elementos del acto administrativo y que permita, a través de los mecanismos que vamos a ver, su saneamiento. Bueno, los vicios leves que pueden afectar en forma no sustancial cualquiera de los elementos esenciales del acto administrativo, convierten al acto no en un acto nulo de nulidad absoluta, sino que nos vamos a encontrar frente a un acto anulable. Y los actos anulables, desde otro punto de vista, serían aquellos actos administrativos que, pese a ser regulares, manifiestan en sus elementos esenciales un vicio leve en los mismos. Esa entidad del vicio no lo llega a afectar en tal medida que plantee la nulidad absoluta del acto, sino que el propio procedimiento establece mecanismos para que la administración pueda sanearlos en la vía administrativa. Así que el principio general de los actos anulables, que es una subclasificación de los actos regulares, no es la irrevocabilidad del acto en sede administrativa, sino que el principio general de los actos anulables es el saneamiento en sede administrativa. ¿Entendió? Bueno, los tres mecanismos de saneamiento que tiene la administración para subsanar entonces estas situaciones es la ratificación, la conversión y la confirmación del acto. La ratificación es aquel procedimiento por el cual el mismo órgano administrativo que dictó el acto ratifica la voluntad de un órgano que ha dictado el acto administrativo de rango inferior, que consecuentemente ese acto administrativo va a tener un vicio leve en el elemento competencia en razón del grado, que así lo prevén los vicios graves cuando lo veamos, escinde cuando el elemento competencia está afectado en el grado. El artículo 17 de la Ley de Procedimiento Administrativo permite entonces a la administración, a través del procedimiento de la ratificación, poder sanear ese acto por el órgano que detenta legalmente la atribución o la aptitud legal para poder emitirlo. Siempre que solamente se encuentre viciado el elemento de competencia a razón del grado y que esa afectación no recaiga en las otras características de la competencia, que podría ser la competencia en razón de la materia, del tiempo o de la jurisdicción. Solo emite la ratificación por el órgano superior del mismo órgano jurídico, el mismo órgano administrativo que dictó el acto, cuando el elemento está viciado en el requisito de la competencia en razón del grado. La confirmación se trata del procedimiento que el mismo órgano que dictó el acto confirma su voluntad y sanea errores materiales involuntarios. Vamos otra vez al caso del Carmen de Cantón. O sea, la señora Carmen de Cantón, el día que se presenta a cobrar su primer haber, el banco no se lo paga, porque en la emisión del acto administrativo que dispone el otorgamiento del beneficio de la pensión, hay un error en el nombre de la persona, el beneficiario, un error en el quit, un error en el DNI, o lo que fuere, entonces la ley admite, no va a ir a hacer un juicio a la administración, una acción de lesividad por estar frente a un acto irregular. Ese acto tiene un vicio leve en sus elementos que permite que a través de la confirmación el órgano administrativo que ha otorgado, que ha dictado el mismo, lo pueda sanear, y en estas ambas hipótesis, en la ratificación como en la confirmación, el acto administrativo produce efectos jurídicos retroactivos al momento de la emisión del acto que tenía ese pequeño vicio leve que afectaba a sus elementos esenciales. ¿Esto qué quiere decir? Que si la señora Carmen de Cantón se dispuso que la pensión la cobraba desde febrero del 2021, la señora no pudo cobrar
porque había un error material en la identificación de su documento y la administración tardó 2 o 3 meses en confirmar y sanear el acto, entonces cuando lo sanee a la señora se le va a deber el haber desde el mes de febrero, ¿sí? No desde la emisión del nuevo acto. En cambio, la conversión es el único de los procedimientos de saneamiento que el acto nuevo que nace con la conversión va a producir efectos ex nunc, es decir, hacia adelante, es decir, desde la emisión del nuevo acto. ¿Qué es la conversión del acto administrativo? Bueno, la doctrina dice que trátase de la conversión, de aquel procedimiento que elimina los elementos o las cuestiones inválidas del acto administrativo, pero que toma las válidas y dicta entonces un nuevo acto. Bueno, es una situación en la que es muy difícil llegar a un ejemplo, porque no lo integra al acto anterior, pareciera que no está utilizando el procedimiento del saneamiento, y como produce efectos jurídicos hacia adelante, en la interpretación literal de la conversión, nos encontramos frente a la emisión de un nuevo acto, ¿no es cierto? Así que ahí viene el debate si ese nuevo acto estaría afectando derechos que nacieron o se adquirieron con el acto anterior, si estaría anulando o si estaría directamente nulificando. Así que bueno, nada, es un ejemplo que no es de lo más práctico, pero bueno, como está en la ley, hay que plantearlo. Bueno, hasta acá el acto regular. ¿Alguna pregunta al respecto? Porque ahora pasamos a los actos irregulares y quiero cerrar esto que ustedes ya hayan definido y entendido lo que es el acto regular. ¿Nada? ¿Ninguna pregunta? ¿Me están escuchando? ¿Te escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se Sí, doctora, sí, doctora, se escucha. ¿Qué pasó? Que se Entendió. quedaron todos- Sí, escuchamos, pero por momentos como si estuvieran hablando despacio. No sé si alguno tendrá el micrófono abierto, no entiendo. Bueno, más allá de las cuestiones técnicas, ¿hay alguno que tenga inconveniente con Perdón, doctora, sí. De los principios de saneamiento, ratificación, conversión y la otra. ratificación, confirmación y conversión? Ah, listo, gracias. ¿Algo más? Bueno, vamos a avanzar. A contrario censo de todo lo que hemos analizado, el acto irregular es aquel que resulta inválido. ¿Qué dijimos que era la validez? La validez es cuando el acto reúne todos los elementos esenciales del acto. Consecuentemente, el acto inválido, el acto irregular, es aquel, conforme lo señala la ley, que en forma ostensible y manifiesta tenga un vicio grave dentro de sus elementos esenciales. La gravedad del vicio es de tal entidad que lo nulifica su presencia. Es decir, que ante la falta de algún requisito de orden esencial, nos encontramos frente a un acto inválido, consecuentemente un acto irregular, y que por tener un vicio grave en sus elementos esenciales, no nulifica de nulidad absoluta. Entonces, estamos frente a un acto nulo de nulidad absoluta. ¿Cuál es el principio general que rige para los actos irregulares, cuyas nulidades resultan manifiestas y extensibles? La revocación del acto en sede administrativa. Es decir, que, ¿por qué pasa esto? Porque la doctrina, la jurisprudencia ha señalado que la administración no puede soportar o no puede admitir que un acto que detenta una nulidad o una falta de legitimidad en sus elementos esenciales subsista en el ordenamiento jurídico. Consecuentemente, se propone como guardián de la legalidad, de la administración y del interés público, que la administración proceda a su revocación en sede administrativa.
También hay parte de la doctrina y la jurisprudencia que entienden que este principio general procede siempre que no se estén afectando derechos subjetivos que se estén cumpliendo, es decir, que ya el acto haya comenzado a crear derechos subjetivos a favor de algún administrado o administrados determinados, ¿no es cierto?, que generen derechos adquiridos y que consecuentemente resulte necesario garantizarles el debido proceso para revocar un acto que afecte su patrimonio. Entonces, señalan que cuando ese acto, pese a ser inválido, esté en plena ejecución, es decir, produciendo efectos jurídicos sobre los administrados, la administración deba recurrir, como en el acto regular, a la acción de lesividad para promover jurisdiccionalmente su declaración de nulidad absoluta. Bueno, hasta acá el acto regular y el acto irregular. Sin perjuicio de este análisis, hay una tercera hipótesis en la que la administración, desde el punto de vista de la teoría de la revocación de los actos administrativos, repasando, dijimos que los actos regulares son irrevocables en serie administrativa como principio general, que los actos anulables son saneables como principio general en la administración pública frente a la sede administrativa, es decir, se recurre al orden jurisdiccional, y los actos nulos de nulidad absoluta, el principio general que rige por la ley de procedimiento administrativo es su revocabilidad, es decir, que deben ser revocados en sede administrativa. Ahora, hay una hipótesis en la que la administración también puede revocar sin hacer un mérito respecto a la regularidad o irregularidad del acto, que es cuando nos encontramos frente a la revocación del acto por razones de oportunidad, mérito y conveniencia. Acá, en esta situación jurídica, nos encontramos frente a los actos administrativos que despliega la administración por su actividad de orden discrecional, es decir, que hacen un análisis de carácter subjetivo, debiendo cumplir la finalidad de la motivación de vida que debe fomentar y en la que debe basar la decisión en la administración pública, respecto a la satisfacción del interés público, del interés general, y siempre que la decisión esté basada en una fundamentación de satisfacción del interés público, la administración, haciendo uso de sus facultades discrecionales, puede revocar cualquier acto basada en decisiones de oportunidad, mérito y conveniencia de hacerlo. Situación a la que no se puede oponer el administrado. ¿Cuál es la consecuencia jurídica de una revocación de un acto bajo la fundamentación o motivación de la oportunidad, mérito y conveniencia? Que el administrado va a tener derecho a un resarcimiento de orden económico a la cual se asimilaría las situaciones de expropiación, porque estaríamos afectando por el interés público un interés de orden privado, y la única forma que tiene el derecho de compensar ese sacrificio especial que sufre el administrado, que cede en su interés individual en pos de la satisfacción del interés colectivo, es una compensación de orden económico. Y lo único que podrá discutir el administrado es el rango o la índole del monto al cual la administración está disponiendo la compensación económica a ese perjuicio o sacrificio especial en el cual está sometiendo al administrado determinado en pos del orden público colectivo. ¿Preguntas hasta acá? Chicos, Olis. Se duermen. No, profe, se entendió. ¿Se entendió? Miren que es un tema complejo, ¿eh? Es de los temas más complejos que tiene hoy
el materia. derecho administrativo, o sea, para poder manejar la técnica de los planteos, de los recursos y demás, tienen que saber básicamente muy bien toda esta cuestión. Doctora, con el análisis de la ley sería suficiente, digamos, como para estudiarlo y decirlo al examen, porque acá veo que está el artículo 16, 17, 18 y está todo lo que estuvimos viendo, digamos, de esto. O sea, leyendo la ley, digamos, y entendiéndola, estaríamos bien, digamos, ¿no? No hace falta mucho más. La explicación que yo les doy no es específicamente leyendo los artículos, porque eso lo pueden hacer ustedes, están en quinto año de Derecho, y lo pueden hacer perfectamente. Acá tienen, por ejemplo, el artículo 19, tienen la ratificación, la confirmación y la conversión, tienen la revocación del acto irregular, la revocación del acto nulo, la invalidez de las cláusulas accidentales, que es lo que yo le decía, ¿no es cierto?, que no afectan o no impiden la regularidad del acto. Bueno, ¿en qué casos un acto es nulo? Bueno, acá me quedó la particularidad del artículo 14, que no lo expliqué detalladamente, lo voy a explicar ahora, respecto a por qué el acto es nulo de nulidad absoluta, insanable, cuando se encuentran afectados sus requisitos. Y una particularidad que trae el artículo 14, lo tienen que visualizar en el inciso A, que habla de la voluntad de la administración pública, ¿no es cierto? Cuando resulta excluida por error, dolo, violencia o error esencial, ¿no es cierto? O simulación, que son los típicos vicios de la voluntad de los actos jurídicos privados, ¿no es cierto?, que tiene el Código de Civil Comercial de la Nación, como vicios específicos de la voluntad del sujeto al emitir el acto, al prestar su conformidad, manifestar su voluntad en el acto jurídico. Bueno, ¿cuál sería la pregunta del millón que ustedes se tendrían que hacer? Bueno, si decimos entonces que los actos nulos de nulidad absoluta son inválidos porque se encuentra afectado un elemento esencial y la voluntad no la tenemos en el artículo 7 como elemento esencial, ¿por qué entonces la trae el inciso A del artículo 14? Bueno, ahí tenemos una respuesta que da la doctrina. Marienhoff dice que la voluntad es un presupuesto de legalidad del acto, porque acá nos tenemos que remontar a la teoría del órgano, y ustedes saben muy bien que la voluntad del órgano administrativo, que es abstracto, que es una creación legal, como cualquier persona jurídica, se expresa a través de la voluntad volitiva que emite el funcionario, o sea, la persona física. Entonces, esta persona física puede encontrar afectada, por eso se afectaría la legitimidad del acto, su voluntad en la emisión del mismo por los vicios propios de la voluntad de los sujetos, y estaría afectada su capacidad. Cuando hablamos de teoría del órgano, hablamos de la capacidad del sujeto, que se integra con la institución, y que a la institución, al órgano administrativo que crea la ley, se le otorgan a través de la ley competencia. Pero esa competencia no puede estar despojada de la capacidad del sujeto. Y la voluntad y la capacidad del sujeto se rigen por el Código Civil. Y el Código Civil advierte que esa voluntad del sujeto, de la persona física, puede estar alterada o viciada en su expresión por error, dolo, violencia o simulación, por un tercero, ¿no es cierto? Entonces, el artículo 14 lo trata como una hipótesis de las nulidades absolutas e insanables que no permiten la subsistencia del acto. Estaríamos con un acto irregular, inválido. Y el artículo B dice cuando son las otras hipótesis, pero lo vamos a leer. Cuando fuera emitido con incompetencia en razón de la materia, del territorio, del tiempo o del grado. Fíjense que es lo que yo les decía, el artículo 14, inciso B, lo remite a la posibilidad de saneamiento a través de la ratificación, porque dice, cuando fuera emitido mediante incompetencia en razón de la materia, del territorio, del tiempo o del grado, salvo, en este último supuesto, que la delegación o sustitución estuvieran permitidas. Es decir, que a través de la sustitución o de la delegación permite el saneamiento a través de la ratificación, porque el que ratifica en realidad dice, bueno,
es como que viene a materializar una delegación. Lo hizo el inferior jerárquico, yo sé quién tengo la competencia, como la delegación estaba permitida, entonces yo ratifico esa gestión, aunque no era el órgano que le correspondía actuar conforme a la ley, es saneable porque está viciado en el elemento de competencia razón de grado y la sustitución de la delegación estaba permitida. No se podrá sanear entonces si por cuestiones normativas, la norma expresamente determina que por una cuestión técnica, material o lo que fuere, esa competencia atribuida a un órgano de orden jerárquico superior no admitía la delegación en un órgano inferior. ¿Sí? Bueno, falta de causa por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocado por violación de la ley aplicable, de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró el acto para su dictado. Esas son las hipótesis en que un acto se nulifica de nulidad absoluta. Novedad del artículo 14, entonces la voluntad y esta situación jurídica que yo explico expresamente, porque cuando lo leen de una, el mismo artículo tiene la complejidad de que habla de las nulidades absolutas y trae la salvedad o una excepción a la nulidad absoluta con la posibilidad de la ratificación en el caso de la incompetencia en razón de grado, que deberíamos llevarlo al artículo 12, no, 12 no, esperen que yo no me acuerdo de memoria los números de los artículos, esperen, cuando habla de la anulabilidad del acto. El 15, doctora. El 15, ¿no es cierto? Sí, anulabilidad, exacto. Bueno, no sé, esta computadora, ahora que tengo acá la ley para no perderme y no estar diciendo el número. El 12, la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria. Exactamente, es el 15 porque dice anulabilidad y dice si no hubiera incurrido en una irregularidad o omisión trascendente o en un vicio que no llegara a impedir la subsistencia de algunos de los elementos esenciales, por eso le decía que se trata de un vicio leve. Si bien no habla específicamente del artículo de un vicio leve, eso es un vicio leve si vamos a la teoría de los actos jurídicos, como lo clasifica el Código Civil. Porque no deja de permitir la existencia del elemento esencial, sino simplemente que se trata de un error, una irregularidad o una omisión. Tal acto será anulable en sede judicial y saneable en sede administrativa, porque después tenemos los procedimientos de saneamiento más abajo, en el artículo 19, porque dice el artículo, por eso les digo, está mezclado, por eso ustedes tienen que ordenarlo como les estoy diciendo yo, si se fueron anotando, después leen la ley y les va a resultar claro. Porque el artículo 19 dice, acto administrativo anulable puede ser saneado mediante ratificación, confirmación o conversión. ¿Se entiende? Profesora, esto es lo del artículo 14 que había leído anterior, es lo que algunos autores lo tratan como los vicios del acto administrativo, y empiezan vicio de elemento de competencia, vicio de elemento de causa. Exactamente, son vicios graves, porque los vicios leves tornan al acto regular anulable. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, después tiene el artículo 18 que dice la revocación del acto regular, que es lo que vimos nosotros como principio general, que dice el acto administrativo regular del que hubieran nacido derechos subjetivos a favor de los administrados, principio general, no puede ser revocado, modificado o sustituido en sede administrativa una vez notificado, eficacia. Sin embargo, podrá ser revocado, acá vienen las excepciones que vimos, sin embargo, podrá ser modificado, revocado, sustituido de oficio en sede administrativa si el interesado hubiera conocido el vicio, si la revocación, modificación o sustitución del acto lo favorece sin causar perjuicios a un tercero y si el derecho se hubiera otorgado expresa y válidamente a título precario. También podrá ser revocado, modificado o sustituido, que es la última de las hipótesis que vimos, yo se las desagregué, porque tiene que ver con cuestiones subjetivas y genera el derecho a la indemnización o la compensación económica. Dice, también podrá ser revocado, modificado o sustituido por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, indemnizando los perjuicios que causará a los administrados. ¿Sí? O sea que todo el cuadro que vimos de situación, que tenemos el acto regular, con el principio general de revocabilidad administrativa y sus excepciones, el acto regular
anulable con el saneamiento, el acto irregular con los vicios graves, la clasificación de esos vicios en los vicios de la voluntad y los vicios en los elementos del acto y sus consecuencias jurídicas, y la revocación por oportunidad de mérito y conveniencia con la cuestión específica de la indemnización o compensación económica a favor del administrado que haya resultado afectado en sus derechos subjetivos por la decisión de la administración. ¿Preguntas? No, doctora. Bueno, esto es, por supuesto, acto y nulidades, es de cajón, pregunta de una de las preguntas del examen. Después será mechado con algo de organización, pero ustedes tienen que pensarlo siempre integralmente. Cuando ustedes hablen de nulidades o de organización y les toque competencia, pueden arrancar y entrar en el tema de la validación de los elementos, la validez del acto, como incluso cuando hablamos de nulidades y ustedes explican y van a ver los vicios graves y hablan de la incompetencia, se les puede preguntar y enganchar con la teoría de la organización administrativa, ¿no es cierto? Y preguntarles qué es la vocación, qué es la sustitución, qué es la delegación, qué es la vocación. ¿Se entiende? ¿Qué son las actividades de la administración? ¿Cuándo estamos frente a una actividad reglada y cuándo frente a una actividad discrecional? ¿Sí? Fíjense que está todo como muy integrado el universo de estas unidades que fuimos desarrollando. Profesora, sí. Entonces, modos anormales de extinción del acto administrativo, vimos revocación por razones de legitimidad y revocación por razones de oportunidad, mérito y conveniencia. ¿Hay otros modos anormales? No. La caducidad, la renuncia. Es anormal la caducidad. Es el transcurso del tiempo. Es el transcurso del tiempo que provoca, ¿cómo sería el cumplimiento del objeto del acto? Bueno, la caducidad del acto, ¿no es cierto? De todas formas, nosotros no. ¿De qué autor está leyendo esto de las formas normales o anormales de extinción de los actos? Porque eso me gusta más para los contratos. Yo no analizaría o no abordaría la cuestión relativa a los hechos del acto, a los tipos de revocación o a la clasificación en acto regular e irregular desde el punto de vista de la extinción del acto. Porque el acto en sí mismo no tiene una extinción, tiene una revocación en el nacimiento de un acto. Ahora, usted fíjese toda la complejidad, ¿no es cierto? No es como un contrato que finaliza sus efectos. Porque el acto puede o no finalizar sus efectos. Si es un acto reglamentario, hasta que no se deroga, sigue produciendo efectos jurídicos, aparte del ordenamiento jurídico, del bloque de legalidad, ¿no es cierto? Yo vi, doctora, que Marienhoff dice que es parte de la extinción, la caducidad, y que Bielsa dice que la caducidad era una forma más de revocación. Entonces ahí como que... Está debatido, está debatido. Teoría tradicional. Para mí en la teoría tradicional la caducidad no entra porque es una de las hipótesis más de carácter procesal, ¿no es cierto? Está bien. Está bien, está bien. Una pregunta, profesora. En el caso de los actos nulos, de nulidad absoluta, el artículo 17, si el acto estuviera firme y consentido y hubiera generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, para impedir la subsistencia del acto y los efectos aún pendientes, dice que tiene que haber una declaración judicial de nulidad. La acción no es la acción de lesividad. Sí, la acción de lesividad. Sí, ¿es la acción de lesividad en los actos nulos de nulidad absoluta también? Sí, porque yo les expliqué que muchos autores plantean, incluso la ley lo trae como una hipótesis, pero bueno, hay que ver cómo se fundamenta el acto de revocación de un acto irregular, ¿no es cierto? Porque la ley es muy clara, dice, bueno, frente al acto irregular la administración debe revocar, pero también dice después que si hay derechos subjetivos que se estén cumpliendo, es necesaria la orden judicial que defina
tal cosa. Y bueno, ahí, por supuesto, es la magia jurídica de la mano del que escribe, de cómo fundamenta de que está legitimada la administración para revocar en sede administrativa, porque está que afecta al bloque de legalidad, se encuentran sus elementos viciados con tal entidad que no permiten su subsistencia, que el bloque de legalidad, etcétera, etcétera, y revoca en sede administrativa. Y bueno, y el administrado se ve afectado su derecho subjetivo a decir, no, la revocación es ilegítima porque la ley dice que sea derechos subjetivos que estén pendientes de cumplimiento, porque hay que ver cómo se desarrolla el acto. Si usted es un acto de efectos permanentes, es decir, por ejemplo, el otorgamiento de un beneficio jubilatorio tiene su complemento en forma permanente, si todos los meses la persona cobra la pensión, ¿cierto? Entonces, en ese caso, bueno, hay efectos que todavía faltan cumplirse, porque mientras la persona esté viva sigue cobrando la pensión o la jubilación. Ahora, hay actos que se agotan en su propia aplicación, entonces no sería de aplicación la necesidad de recurrir al órgano jurisdiccional. La ley lo que trata de proteger es al administrado también, porque la administración tiene el uso de la fuerza pública, ¿no es cierto? El uso de las potestades. Hay una relación de subordinación, obviamente, tiene mucho más poder la administración para tomar una decisión. Entonces, siempre se busca la protección o el límite del ejercicio de esas potestades para que la administración tenga límite y pueda respetar esa situación en la que el administrado no puede defenderse de ninguna manera. Ahora, si el acto se extingue en su propio cumplimiento, si usted otorgó por ejemplo, un subsidio X, ¿no es cierto?, de un solo cobro, y después usted advirtió que hay un vicio que afecta a los elementos esenciales del acto, porque se otorgó con falta de competencia, porque la causa tenía un desvío de poder. Bueno, usted ahí no hay efectos jurídicos que falten cumplirse. Se permitiría tomar la decisión de revocación en sede administrativa, ¿no es cierto? Está bien. Gracias. La causalidad del acto yo no la tomo tampoco como una cuestión específica de la revocación, porque es la consecuencia del incumplimiento de las condiciones accesorias que permite los requisitos o los elementos del acto administrativo, permite que haya la condición, el modo y el plazo, ¿cierto? A lo que se sujeta al cumplimiento del acto. Ahora, si el administrador no cumple con alguna de esas hipótesis, la administración aplica la caducidad. Pero sería más como una sanción de carácter combinativa, ¿se entiende? La caducidad del acto, no la caducidad para que el administrado plantee cosas, que eso es otra situación jurídica. La caducidad como consecuencia de extinción del acto. ¿Se entiende lo que digo? Pero no estaríamos en el análisis del acto regular o irregular. Porque ahí lo que hay es el desinterés del administrado. Si había una condición, una cláusula accesoria que el administrador incumplió, la administración extingue el acto por caducidad. ¿Se entiende? Sí. Son enfoques. Si lo plantean como lo plantean nuestros autores, tampoco van a tener problemas. Porque miren lo que dice el 21, vamos a leerlo para reflexionarlo. La administración podrá declarar unilateralmente la caducidad, o sea, ya no estamos hablando de revocación, que lo encaramos fue la revocación como revocación en sede administrativa y revocabilidad y saneamiento. Dice, la administración podrá declarar unilateralmente la caducidad de un acto cuando el interesado no cumpliere las condiciones, es decir, las cláusulas accesorias, fijadas en el mismo, que deberá mediar previa constitución en mora, porque después es bajo procedimiento de aplicar una sanción combinativa, es decir, la administración una vez que emitió el acto y le estableció un requisito o una cláusula accidental o accesoria, ante el incumplimiento del interesado lo pone en mora, como es en el Código Civil también. Y bajo la concesión de un plazo, si en tal plazo no cumple la condición, el modo o el plazo, bueno, sea razonable, se aplicará la caducidad del mismo. El derecho después que usted pueda reclamar ese beneficio, ¿cierto? O ese derecho que le estaría generando el acto. ¿Algo más? Nosotros pagamos un montón de milagros.
Bueno, chicos, si no hay más nada, son y 55. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes en el aula. Al colegio el mediano. Cuídense esta semana. Piensen que nosotros vamos a tratar en 2 días con 150 personas, así que también para que el sistema pueda proseguir, ustedes se tienen que cuidar y nos tienen que cuidar. Así que, bueno, por supuesto está de más decir que si alguien tiene alguna situación de salud, no se siente bien ese día, tiene fiebre o sospecha de que estuvo con alguna persona contagiada, queda eximida de presentarse y por supuesto tienen luego los integradores, el final y todo lo demás. Así que bueno, no es la última tampoco de las opciones que tienen para dar un examen. Preferimos en este caso que por una cuestión de solidaridad con los compañeros y con los docentes se autosupriman de concurrir, ¿no? Bueno, en lo que respecta al estudio, sí, lean, utilicen la ley, utilicen el razonamiento, las preguntas van a ser de las cuestiones que se debatieron y se trataron en clase. Y bueno, les deseo mucha suerte a todos, que puedan continuar la cursada. Bueno, chicos, cualquier consulta. Buenas noches. Les deseamos la mayor de las suertes. Buenas noches. Gracias. También todos. Buenas noches. Pro.